La Revolución Francesa es el claro ejemplo de cómo una misma historia puede ser contada desde muchas vertientes. Los hay que en este periodo afirman ver un momento de libertad, de despertar, un momento donde sí, se cometieron errores, se cometieron barbaridades, pero fue en pos de un bien mayor como la libertad, como la igualdad, como la fraternidad, si nos queremos poner a decir los conceptos más típicos. Pero también los hay que consideran a la Revolución Francesa un momento de terror, mayor incluso que la Edad Media, un momento donde se derramó sangre inocente, donde todas las ideas, todos los inventos, todos los títulos y las vidas de las gentes se sometieron al fanatismo más exacerbado. Pero algo en lo que parecen coincidir todos, tanto unos como otros, es que fue un momento donde las ideas estaban a flor de piel y las opiniones se radicalizaban, movidas por el odio, movidas por la pasión. Eso ya es harina de otro costal. Pero el caso es que se movían ideas. Pues mirad, hoy, gracias a uno de los oyentes de iVoox, llamado Cule y Banderas, así es como se llama en internet, voy a traeros la historia de un hombre que, en un contexto donde se movían un montón de ideas, no tuvo ninguna. No tuvo ninguna y las tuvo todas a la vez. Se atrevió a jugar con una y con otra para sacar beneficio, para conseguir una posición que perdió, que volvió a recuperar, que perdió, que recuperó, y además para conseguirlo tuvo que deshacerse de buena parte de los protagonistas de la Revolución Francesa. Su nombre no es el más conocido, pero tampoco el más desconocido. Muchas veces en los libros aparece como un actor secundario. Y quizá por eso he considerado que es buena idea traerlo como protagonista aquí, a Relatos de la Historia. Hoy vamos a conocer la vida de Joseph Fouché, un hombre que quería todo el poder sin tener que ostentarlo en primera persona. Vamos a comenzar. Para comenzar con nuestro relato de hoy, creo que sería interesante pensar en un entorno marinero, lleno de agua, lleno de pescado y lleno de bullicio, como suelen ser los puertos, y más en concreto, el puerto comercial de Nantes, al norte de Francia, justo en la orilla del Océano Atlántico. Allí es donde nació Josep, siendo miembro de una familia de comerciantes y de marineros que vieron en aquel niño la posibilidad de criar a un nuevo miembro de la familia. Nació un 31 de mayo del año 1759, lo cual nos sitúa en el siglo XVIII, lo cual también nos sitúa en la Francia del rey Luis XV de la Casa de Borbón, rey previo a Luis XVI y a María Antonieta. De hecho, mirad qué curioso, pues Josep se llevaba únicamente 5 años con el futuro rey Luis XVI. Eran prácticamente de la misma edad, pero con una diferencia fundamental entre ambos. Pues Luis, mientras que nació siendo heredero a la corona francesa, rodeado de toda la pompa, el lujo y los privilegios que solían ir asociados a la monarquía y a una clase que llevaba dirigiendo el país desde hacía siglos, eso que llaman el antiguo régimen, Joseph y su familia, la familia Fouché, pertenecían a la clase burguesa acomodada que comenzaba a crecer, lo he comentado en otras ocasiones cuando os hablé del Marqués de Sade, por ejemplo, una clase social que crece, que se hace cada vez más fuerte, que posee tierras, que posee dinero, tiene capital, tienen posibles y muchas veces estudios, pero que aquello de lo que carecen son los títulos nobiliarios. Y eso implicaba que había ciertos puestos que estaban vedados para la gente de la burguesía, aunque fuesen de los comerciantes y de los banqueros más ricos. Por ejemplo, si no tenías un título de nobleza, no podías acceder a trabajar en la corte. Por otra parte, si querías dedicarte al oficio de las armas y no tenías un título de nobleza, era muy difícil que ascendieses de sargento. Era un mundo complejo, que estaba en vías de cambio, pero que todavía se resistía a ese cambio, aún no quería ir más allá de lo que llegaría. Pero como en aquel momento nadie sabía qué iba a pasar, pues los padres de Josep tuvieron que decidir sobre el futuro de su hijo y su educación únicamente en base a lo que conocían, y lo que conocían eran las limitaciones, pero no lo que se les venía encima. Por eso, al ser el niño, ya desde pequeño,
una criatura descrita como debilucha, enclenque, fea y de humor peculiar, los padres consideraron que lo mejor que podían hacer por él era destinarle, encaminarle hacia la carrera eclesiástica, lo cual iba a ser un poco más fácil. La Iglesia tenía muchas vertientes. Había una vertiente, sobre todo los miembros más altos del clero francés, que solían estar reservados para gente pues que tuviese un rancio abolengo, por así decirlo. Pero sin embargo, había otras órdenes y otros puestos de trabajo, sobre todo, donde la Iglesia era más abierta y más comprensiva hacia la burguesía y hacia todo lo que no fuese nobleza o clero, es decir, todo lo que pudiese formar parte del conocido en aquella época como tercer estado, o tercer estamento, quizás también sea posible decirlo. Siempre cabía la posibilidad, eso sí, de que el niño no demostrase tener capacidad para entrar dentro del oficio eclesiástico o dentro de oficios más sofisticados que el de ser marino o ser mercader. Pero es cierto que Josep se destacó como estudiante en los estudios, en la educación básica, y pronto entraría en la orden de los oratorianos, una orden religiosa un poquito más abierta para ciertos puestos, que le dio al niño la posibilidad de formarse como profesor de matemáticas y de física. Durante 10 años de su vida, desde que tenía 20 años hasta que tuvo los 30 aproximadamente, Josep se dedicó a dar clase para otros alumnos de colegios religiosos o niños que luego iban a dedicarse también a la vida monacal en distintas ciudades, ciudades como París, ciudades como Vendôme, como Saumur, no sé si las estoy pronunciando bien, o como Arras. Arras en concreto sería una ciudad que iba a cambiar su vida para siempre, y lo iba a hacer porque iba a tocar una parte de su personalidad que poca gente había visto hasta la fecha. Es decir, durante toda su vida, todo aquel que conoció a Josep le describió como una persona fría, calculadora, quizás un poco cobarde, oportunista, que se movía con una inteligencia inquietante. Porque sí, por ejemplo, cuando se refiere al mundo monacal, a la vida de clérigo, él sí llegó a ser ordenado sacerdote, sí que llegó a ser hermano tonsurado, que significa que se hizo ese pequeño corte en forma de aureola que tienen los monjes en la cabeza, sí que llegó a tomar ciertos votos, pero no se comprometió del todo. No llegó a tomar los votos mayores, no llegó a ser definitivamente ordenado sacerdote, no se comprometió de forma completa y no se entregó en cuerpo y alma a la Iglesia. Y es que eso es algo que va a definir toda su vida. No se va a comprometer, no va a abrazar una idea por completo, aunque parezca que lo haga. Simplemente va a tomar la parte de esa idea, la parte de esa creencia que más le beneficie. Lo hará primero con la Iglesia, pero más adelante lo hará con todas las demás ideas que se le presenten. Y es por eso que la ciudad de Arras cambiará su vida para siempre, porque allí entablará conversaciones con el mundo intelectual, un mundo intelectual ajeno a la Iglesia, fuera de lo que ya había conocido hasta la fecha. Se empezará a relacionar con un grupo conocido como los Rosati, gente elegante e intelectual que se reunía para recitar poesías, para hablar sobre los descubrimientos científicos, para proponer algunos enigmas que resolver entre todos. Era un grupo que, vale, sí, es muy llamativo ahora, pero no lo era tanto en la época. Incluso en España, en esta época y en épocas anteriores, podemos encontrar estas academias, como las llamamos aquí, o estas reuniones literarias, reuniones que te mezclaban a gente que venía de la universidad, gente que venía de los negocios burgueses, gente en que incluso se unía desde la nobleza, aunque en el caso de los Rosati no había tantos nobles, cosa que no significa que en un inicio fuesen contrarios a ellos, simplemente que principalmente se reunía la sociedad acomodada de la ciudad de Arras. ¿Y quiénes eran esos miembros de la sociedad acomodada? Pues es curioso porque varios de ellos llegarían a formar parte de la vida de Fouché para siempre. Es el caso de Lázaro Carnot, pero también el caso de un joven abogado paliducho que en apariencia tiene ideas progresistas pero hermosas, tales como la abolición de la esclavitud, tales como la defensa de los pobres, tales como ideas bonitas. Un hombre que pronto sería calificado de incorruptible. Ya sabéis a quién me refiero, ¿no?
Maximilien de Robespierre. Maximilien de Robespierre se reunía en esta sociedad y, fuera de lo que pueda parecer, en aquel tiempo no era ese anarquista prácticamente que va en contra de la monarquía, sino que sería un hombre que recitaba poesías y que muchas veces incluso defendía a la monarquía, o si no la defendía tampoco le hacía ascos. Y os preguntaréis qué hacía un clérigo como Joseph Fouché dentro de ese grupo. Pues bien, como era una persona inteligente, como era una persona cercana a la Iglesia, pero que además se dedicaba a dar clase de matemáticas y de física, podía dar mucho juego a la hora de hablar de descubrimientos científicos, de novedades, de ese espíritu tan intelectual, pero también un poquito arrogante que suele relacionarse con la Ilustración francesa. Es ese estilo, es ese rollo, es ese entorno muy interesante a nivel intelectual, un poquito adictivo incluso, pero también, cuando rascas un poco, puede llegar a ser bastante hipócrita. Ya en aquel momento, la amistad entre Fouché y Robespierre llegó a ser tan profunda que se ha especulado incluso con que Fouché, con que Josep, pudiese haber estado interesado en desposarse con la hermana de Robespierre, con Charlotte, lo cual podría haber sido bastante curioso de no ser porque Robespierre, por lo que dicen también, en aquel momento se pavoneaba un poquito de llevar el elemento de Robespierre en su apellido, un elemento, una parte de su nombre que le hacía verse más noble, que le hacía verse como que tenía una ascendencia un poco distinta de la de los demás, que él no era un simple abogado, sino alguien un poquito superior, que tenía una sangre un poquito mejor que la de los demás. Una creencia que, sin embargo, no quitaba la inteligencia de Robespierre, que todos reconocían, y una inteligencia que le llevaría a que, en el año 1789, fuese designado por la ciudad de Arras para ser enviado como diputado a los Estados Generales que había convocado, ahora sí, el rey Luis XVI para intentar paliar la situación mala a nivel de crisis que había en la Francia de aquel tiempo. Los Estados Generales, como ya os iba diciendo, reunían a los tres estamentos principales de la sociedad, nobles, clero y el tercer estado, que eran pues todos los demás, básicamente. Y estos Estados Generales hacía siglos que no se convocaban, hacía mucho tiempo que no se convocaban y solamente podía convocarlos el rey cuando sintiese que necesitaba el apoyo de toda su gente, de toda la sociedad, para hacer algo. Y eso es lo que buscaba Luis XVI. Y en Arras envían a Robespierre porque sí, aunque sea un poquito arrogante, es un hombre que ha estudiado, es un hombre de letras y es un hombre de apariencia moderada, como lo era Joseph Fouché en aquel momento. La gente no se vuelve fanática de la noche a la mañana, o tampoco quiero usar la palabra fanático porque igual es muy fuerte, pero no se hace extrema de la noche a la mañana. Eso es un proceso, eso sigue su camino. Y es un camino que pronto también iría desarrollando Fouché, el cual, por cierto, cabe señalar, cuando se entera que su amigo Maximilien de Robespierre ha sido elegido como diputado y tiene que pagarse el viaje hasta Versalles, a las afueras de París, será él y no otro quien le preste las monedas de oro para que pueda emprender su viaje y pueda cumplir con su deber público de representar a la ciudad de Arras. Y después, también se dice que el propio Fouché trató de animar a su propia orden, a los oratorianos, de que enviasen a su propio diputado. Una iniciativa que, si bien no es que estuviese mal vista, sí que generó cierta discordia dentro de la orden y pensaron que tal vez ese clérigo rebelde que tenían se les estaba volviendo un poquito díscolo, si me permitís que usar la palabra, que se les estaba yendo un poco de las manos y que era necesario hacerle una pequeña corrección, alejarle de ese entorno intelectual que, vale, sí, parecía inocente, incluso un poquito monárquico, noble, burguesito acomodado, pero que se les estaba yendo de las manos, que también era un poco raro visto desde fuera. Así que decidieron enviar a Fouché de regreso a Nantes, de regreso a su ciudad, como una medida correctiva, como una medida que buscaba devolverlo al buen camino. Pero es que ya era tarde, pues Fouché ya se había metido en las curiosidades que rodeaban a la sociedad civil de la época, sobre todo a la sociedad civil formada, esto es muy importante. Ya se había metido a hablar sobre los posibles derechos del hombre, ya se había metido a hablar de innovaciones, ya se había metido a hablar
de cuestiones hacia la Iglesia incluso, temas que si bien la Iglesia no prohibía que se hablara de ello, no prohibía que se debatiese, tampoco les gustaba demasiado. Y precisamente por esto, Joseph Fouché no se amedrentó, no se volvió pequeño cuando intentaron corregirle, sino que de la noche a la mañana hizo un cambio brusco de vida que poca gente entendió en el momento, pero que pronto asomaría, dejaría entrever una personalidad tal vez más práctica, pragmática de lo que esperaban. Decidió abandonar los hábitos, decidió abandonar la vida monacal, la vida eclesiástica que había estado llevando hasta la fecha, y decidió, en su Nantes natal, unirse a un club de burgueses, otro club parecido al que tenían los Rosatis en Arras, pero este llamado Amis de la Constitución, no sé pronunciarlo en francés, Amigos de la Constitución. Agudizando un instinto político que ya comenzaba a dar frutos y que ya estaba un poquito entrenado, siendo él ya un hombre que rondaba la treintena, comenzó a relacionarse con la buena sociedad de Nantes, una sociedad que sí, intelectual, era avanzada, muchas cosas, pero seguía teniendo unos intereses muy moderados. Y él moderaba su discurso, aunque de momento nunca se le había visto salirse de tono. En esta misma época conoce a su esposa, con la cual se va a casar, una dama que es descrita como no muy atractiva, pero sí una mujer de cierta inteligencia, de buena posición social y que sobre todo pues era bastante querida por Joseph Fouché. Parece ser que Fouché, dentro de todo su pragmatismo a nivel social, era un hombre que con la familia, que con los suyos, resultaba de una ternura muy bonita. Y es que su esposa, vamos a intentar decir el nombre, Von Jean Coicaud, sería alguien que la acompañaría durante 20 años y con la cual tendría varios hijos, la mayoría de los cuales, por desgracia, fallecerían, pero sobrevivirían algunos. En concreto, una niña, Nivre, y 3 niños. Pero su nacimiento no ocurrió cuando su padre estaba mostrándose como un hombre fiel a sus valores, un hombre fiel a las causas de la buena gente de Nantes, sino cuando ya estaba metido en política, cuando consiguió que fuese elegido como diputado. Pero es que él no fue elegido como diputado para los Estados Generales del Rey. Para eso tendría que esperar unos años, cuando el fervor revolucionario ya hubiese estallado, pero todavía no hubiese llegado a su máximo nivel. Él fue elegido en el año 1792, cuando el rey estaba en proceso de ser depuesto y cuando todavía él pudo llegar a diputado, haciéndose llamar defensor de la propiedad, del comercio, defensor de las buenas costumbres y de las leyes que habían puesto tanto el rey como la Convención Republicana, cuando fuera el caso. Pero para entender esto, os pediría que hagamos una pequeña pausa. Los Estados Generales del 1789 habían sido un fracaso. El tercer estado se había convocado, se había reunido en una asamblea nacional. Había pasado ya el famosísimo juego de pelota, en el cual los que se habían reunido allí, los miembros del tercer estado, habían acordado que no descansarían hasta que Francia tuviese una constitución. Después de eso, había tenido lugar, un tiempo más tarde, la toma de la Bastilla, un elemento que es más simbólico que otra cosa, pero que suele utilizarse para marcar el fin del antiguo régimen y para dar inicio a una nueva era, a esa Revolución Francesa. El motivo: la Bastilla era la mítica cárcel de los reyes de Francia, un edificio que los estudiosos posteriores, los que se dedicaron a estudiar la Revolución Francesa un tiempo más tarde, decidieron utilizar como símbolo de un sistema que caía, como una manera de decir hay que marcar el inicio de la Revolución Francesa y el fin de la era moderna y el inicio de la contemporánea en alguna parte. Lo ponemos ahí, lo ponemos en la caída de la Bastilla, que en un principio realmente no fue sino una revolución más, una revuelta del pueblo de tantas que se habían producido a lo largo de siglos desde la Edad Media en el Reino de Francia y en todos los reinos de Europa. Pero en este caso fue a más, poco a poco fue a más, y así pasó el año 1790 y pasó el año 1791 y el rey había sido despojado de su poder real, absoluto, un poder absolutista,
y se le había dado una imagen más cercana a lo que consideraríamos a día de hoy un monarca parlamentario. De hecho, es lo que se intentó instaurar mediante la nueva Constitución. Pero el rey había traicionado a su pueblo, había traicionado a la asamblea que se había formado a su alrededor, una asamblea donde, cuidado, el rey tenía todavía poder de veto, y había intentado escapar acompañado de su esposa María Antonieta y de sus hijos. Había intentado largarse, pero le habían atrapado, y los revolucionarios lo consideraron una traición. Y los revolucionarios no lo perdonaron. Sea el motivo de la fuga del rey, del intento fallido de fuga del rey, más una excusa que otra cosa para poner punto y final a la monarquía, el caso es que en el año 1792 se establece una convención nacional que, de facto, una vez quede instaurada en septiembre de ese año, va a poner punto y final a la monarquía. A partir de entonces, Luis XVI dejará de ser el monarca francés y a ser reconocido comenzará a llamársele ciudadano Capeto, una manera de desprestigiar, una manera de hacerle saber que ahora era uno más dentro del pueblo. Y en ese contexto de cambio, en ese punto donde pasamos de una monarquía que pretende ser parlamentaria o más moderada a una primera república francesa, es cuando Fouché entra en acción dentro de la política y lo hace de pleno derecho, como un diputado de la convención que representaba en un principio a su ciudad original de Nantes. Y en ese contexto se reunirá con sus viejos amigos, especialmente con Cournot y con Robespierre, con el cual va a tener cierta relación, pero poco a poco irá viendo cómo Robespierre se va radicalizando, cómo se va yendo hacia otro lado, un poquito más fuerte, un poquito más radical. En un principio, la convención estaba dirigida por dos grupos, uno conocido como el de los girondinos, que se suele decir que eran más moderados, y otro grupo, que poco a poco se iba gestando, del que pasaría a formar parte Robespierre, conocido como el de los jacobinos, que serían los más radicales, pero como os decía, se fueron radicalizando con el tiempo, en parte por el hastío, en parte por el cabreo, en parte también por esas ansias de querer montar un mundo mejor. ¿Alguna vez habéis sentido que vosotros sabéis cómo debería hacerse algo, lo que sea? No hace falta que sea algo a gran escala, una sola cosa, pero que nadie os dejaba ponerlo en práctica, nadie os dejaba intentarlo como vosotros estáis convencidos de que debería hacerse para que todo vaya bien. Pues creo, intuyo, que algo así es lo que debió de pasarle a Robespierre poco a poco. Y Fouché en este contexto tampoco es un revolucionario convencido, sino que es alguien a quien le gusta la política, le gusta el poder y además le gusta el mundillo que se va a encontrar en París, le gustan los cotilleos, es un poquito chismoso, le gusta enterarse de la información de la gente y se va a dar cuenta poco a poco de que saber cosas de los demás es tener poder sobre ellos de alguna manera, sobre todo cuando esas cosas nadie quiere que sean descubiertas. Pero es que además esa observación y esa capacidad para entender el alma humana, para saber qué oculta la gente, qué desea, qué quiere, también era importante para su supervivencia. Fouché es descrito como una persona de palidez enfermiza, de ojos de cristal, de cabello y gestos un poquito lacios, un poquito delgaducho, una persona que aparenta ser inofensiva y la gente quizás en esa primera época confiaba en él. Veréis, hay un pequeño desfase entre la ciudad y en los pueblos, el mundo rural o el mundo más alejado de la capital. En la capital todo es fuerte, todo es intenso, todo es rápido, los cambios son en el momento. Y en cambio, en zonas como su antigua Nantes, es más ligero, es más pausado, va más rítmico. Por eso llegará un punto en el que Fouché tenga que tomar una decisión entre defender lo que había prometido en Nantes o ir sumándose a esa corriente en la que estaban sus amigos, que cada vez iba más allá y cada vez un poco más allá, y donde él sabía que podía tener un puesto, porque cada vez veía más cerca que el futuro estaba allí. Lo vio venir cuando el rey fue preso en el Temple, poco después de llegar él a París, pero lo vio cuando también llegaría el punto en el que sería sometido a juicio. Y en ese juicio se decidiría si el rey vivía o moría. ¿Qué iba a votar Fouché? Votar sí era unirse
a esa nueva corriente que estaba surgiendo, que también auguraba el final del gobierno de los girondinos, aunque todavía le faltaba un poquito. Pero decir que no podría significar defender lo que teóricamente había estado defendiendo hasta el momento. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué debía hacer Joseph Fouché? Hacer lo que había hecho hasta el momento y lo que seguiría haciendo toda su vida, ser práctico, aunque eso le llevase a ser brutal. Y al final decidió ponerse de parte de los que votaban sí a la muerte del rey, los que votaban sí a que fuese guillotinado. Y efectivamente, Luis XVI fue guillotinado. Fue guillotinado un 21 de enero en la conocida como Plaza de la Revolución, una plaza que a día de hoy es la Plaza de la Concordia de París. En ese lugar, donde tan famosamente, de forma teatral, se instaló la guillotina. Pero mirad qué curioso, Luis XVI, un hombre del que todo el mundo estaba de acuerdo, era un ser inocente que habría sido feliz si le hubiesen dejado una cabaña, su mujer y sus herramientas porque le gustaba mucho la forja y esas cosas. Se decidió su muerte y seguramente la mayor parte de los que la decidieron, al igual que Fouché, lo hacían por pura supervivencia, por puro interés y por unos motivos muy alejados de la real desidia o el real desprecio que pudieran sentir por el personaje en cuestión. A mí me llama mucho la atención, si os digo la verdad, y perdonadme si estoy haciendo quizás algún juicio de valoración, pero es que me parece realmente interesante el cómo una lucha por la vida o por la muerte puede llegar a empujarnos a tomar decisiones que quizás estamos de acuerdo o quizás no, quizás nos da igual, luego nos arrepintamos o luego no, pero pueden hacerlo. Y el caso es que en ese momento, en esa Francia de la Convención, que poco a poco se iba a ir convirtiendo en algo más oscuro y en algo donde Robespierre estaba cada vez tomando más protagonismo, la guillotina, ese método de ejecución, iba tomando un cariz, una imagen más representativa. Una guillotina, un castigo. ¿Un castigo a qué? ¿Un castigo a la traición? ¿Un castigo a la mala elección? ¿Un castigo a la verdadera tiranía? Igual se me está yendo un poco la cabeza, así que si os parece, vamos a continuar con esta historia, porque el caso es que hay un rey que es ejecutado y poco después, bueno, un año después, la reina le seguirá. Y cuando la reina le siga, le seguirán un montón de ciudadanos franceses, acusados de distintos delitos, y poco a poco se irá yendo la cabeza de aquellos que estaban gobernando y que estaban liderando la revolución. De hecho, como os he dicho antes, las provincias iban a otro ritmo distinto de la capital, y eso se notó en Lyon especialmente. Lyon era una ciudad industrial, una ciudad donde el comercio de la seda era muy fuerte. Allí había una clase social, digamos, propietaria, dueña de las fábricas, de las manufacturas, que tenía mucho que perder con todo este tema de la revolución. Quizás no porque estuviesen más o menos de acuerdo con una república, con una monarquía, además. Tenían que perder con el caos, con la tensión que estaba escalando a nivel internacional, estaban en guerra ya con los austriacos. Y la guerra es mala para el negocio. Y además, allí en Lyon había un revolucionario que habían ordenado ejecutar porque tenía ese toque místico y alborotador que se iba comenzando a atribuir a algunos miembros del grupo girondino. Era un hombre llamado Chalier, y el hecho de que fuese ajusticiado tal vez no fue la mecha que acabó de prenderlo todo, quizás ya había prendido antes y la ejecución de este hombre fue una consecuencia del malestar general, o tal vez no. Pero sea como sea, el caso es que la convención, al ver que no todas las provincias están tan de acuerdo con el cariz que está tomando el giro de los acontecimientos, van a decidir enviar a alguien que ponga orden, pero ese alguien va a parecer demasiado blando, por lo que al final el grupo que ahora estaba comenzando a emerger en el poder, de entre los que destacaba por supuesto el famosísimo incorruptible Robespierre, van a ver en alguien como Fouché un hombre que no es blando, un hombre que no tiene miedo, que es atrevido, como la persona ideal para ocuparse del asunto, para ocuparse de meter en cintura a esos rebeldes de Lyon que cada vez más parece que se acercaban al bando realista, al bando que abogaba por restaurar a la monarquía. Pero, como os digo, ¿se acercaban más a ellos por necesidad, por verdadera creencia o por qué? El caso es que enviaron allí a Fouché en compañía de otro compañero suyo,
otro jacobino llamado Collot d'Herbois, hombres de acero que iban a cometer, sin saberlo, una de las mayores atrocidades que se verían en la Revolución Francesa, pues Fouché sería recordado para siempre como el mitrailleur, perdonadme que lo diga en español porque creo que se va a entender mejor, el ametrallador de Lyon. Creo que eso ya tiene que darnos una pista de lo que ocurrió. Una misa negra, se dice por ahí. Comenzó a hablar de cosas que nunca había hablado antes. Habló de ateísmo, habló de enfrentarse a la Iglesia, de hacer una afrenta directa con la Iglesia, con la Biblia, con la religión, contra todo lo que representaba. Leyendas un poco más morbosas, que yo no estoy segura de si son ciertas o no, hablan de que Fouché ordenó colocar en los cementerios, en las puertas, la frase de que la muerte es un sueño eterno. Y también dicen, este tipo de historias un poco más morbosas, que él mismo salió montado a caballo con un martillo dispuesto a destruir todos los símbolos que se cruzaran en su camino. Pero la mayor barbaridad, desde luego, fueron las ejecuciones masivas, que no iban contra nadie en particular. Era una muestra de una política que se estaba instaurando en Francia, la política del terror, una primera muestra de lo que vendría después. Y es que a todo aquel, como os digo, sin distinción de clase, de edad, de sexo, sin distinción de nada, a todo aquel que se opusiera a las medidas que estaban imponiendo, se los llevaban al llano de Breteux, les mandaban que fuesen atados y por grupos los ponían frente a cañones cargados con plomo. Y esos cañones no estaban ahí para asustar. Los prendían y los hacían disparar. Disparaban una y otra vez. Y a aquellos que todavía sobrevivían los remataban después con pistola. Y si con esto no era suficiente, dicen que Fouché, cargado de una sangre fría que podría haber asustado a cualquiera y que de hecho debería haberle asustado a él mismo, no se sabe si ocurrió o no, ordenó que los cuerpos fuesen lanzados al Ródano en vez de ser entregados a los sepultureros. ¿Una manera de ahorrarles trabajo? ¿Una manera de dar ejemplo para toda Francia? ¿De decir no os paséis, cuidado con lo que hagáis? El caso es que fue una destrucción de parte de la ciudad, motivada por un elemento muy psicológico, el terror, pero también por un rasgo de personalidad que también comenzaba a acentuarse en Fouché. El de hacer lo que sea necesario. ¿Hacer lo que sea necesario por qué? Nadie lo sabe, sinceramente. Habrá quien considere que este hombre era un genio, de hecho era muy inteligente, eso no cabe duda. Pero también hay quien puede plantearse si tenía todos los patitos en fila. Y así pasó el tiempo en Lyon hasta que recibió una llamada para regresar a París ya metidos en el año 1794, es decir, había estado unos meses, los últimos meses de 1793 en Lyon, y ahora lo llamaban, lo reclamaban, pero es que las cosas en París estaban cambiando a una velocidad vertiginosa. Había un comité dentro de la convención que se formó para ocuparse de, digamos, cuidar de que la revolución siguiese un camino acertado. Se le llamaba el Comité de Salud Pública y dentro de ese comité estaban metidos algunos de los personajes más llamativos de esta nueva época que comenzaba a abrirse, más conocida como el Terror o más conocida como la época jacobina. Maximilien de Robespierre poco a poco fue cogiendo poder dentro del Comité de Salud Pública y poco a poco fue deshaciéndose de sus rivales, los girondinos, pero también de todo aquel que podía hacerle sombra a la hora de la verdad. Y para cuando Fouché regresa a París, Maximilien de Robespierre se ha convertido en el dictador y triunfador por antonomasia. Es el gran señor de Francia, es ahora quien lleva las riendas. Y a pesar de que precisamente la convención, precisamente los republicanos, habían enviado a Fouché y a su compañero para ir a Lyon a poner orden, cuando éste regresa, Robespierre no está del todo contento. Ve en Fouché a alguien que ha mostrado demasiada agresividad, pero alguien que también se había mostrado quizás demasiado despiadado. Y va a comenzar a desconfiar de él. Y dicen que va a intentar hacer que la vida de Fouché corra peligro. Fouché, que en su día se había cambiado de asiento, había abandonado a los moderados girondinos para acercarse a los jacobinos. Fouché, que había votado por la muerte del rey. Fouché,
que había prestado dinero en su día a Robespierre, que había compartido noches con él de conversación, de tertulia literaria, académica. Eran personas que se conocían. Si eran tan amigos o no, es difícil decirlo, pero sí que se reconocían como iguales, y esa igualdad a Robespierre en aquel momento no le venía bien, y Fouché lo sabía. ¿Qué pasó? Un duelo a muerte, donde los dos se jugaban la vida. Pero contra todo pronóstico, Fouché va a intentar visitar a Robespierre en su modesta vivienda de París para intentar que haya una reconciliación. Quizás apeló a la pasada amistad que compartían, quizás apeló a todo lo que los había unido hasta la fecha, pero Robespierre no quiso saber nada. Y cuidado, porque su cabeza estaba ya en entredicho. Es este momento de la historia donde ubicamos esas ejecuciones masivas, esas historias que hablan sobre cómo la gente se marchaba a la plaza de la Revolución y, bueno, a donde hubiese una guillotina, para ver las ejecuciones como un pasatiempo, pero también temblando al preguntarse quién sería el siguiente. ¿Quién sería el siguiente? Robespierre decidió atacar ese ateísmo tan fuerte que estaba mostrando Fouché y en un discurso ante la convención va a tildar a este hombre de desgraciado sofista, de criminal despreciable, lo va a humillar públicamente por lo que había pasado en Lyon, o más bien lo que había pasado en Lyon le daba la excusa perfecta para asegurar que Fouché era alguien peligroso. Y cuidado, porque Robespierre no era precisamente una hermanita de la caridad. Tengamos en cuenta que había cambiado de Francia, por cambiar algo, hasta el calendario, los meses del año, los días, las semanas, había cambiado la duración de los días. Estaba cambiando todo y todo el mundo se estaba volviendo loco. Y el caos es perfecto para que surjan figuras como Fouché, que se crecen en ese momento, entre las sombras, aprovechando los huecos de caos. Y eso es lo que va a hacer. Fouché va a ir casa por casa, salón por salón, reunión por reunión, y va a relacionarse con todos los miembros del Club Jacobino y también del Comité de Salud Pública, y va a ir hablando con todos ellos, dejando caer de forma más o menos directa una idea que les rumiaría la cabeza a todos. La idea de que ellos eran los siguientes, que ellos estaban en la lista, que irían en la próxima tanda de ejecuciones, porque las ejecuciones podían ir de un día para otro. Y así poco a poco todos los miembros, los principales miembros, van a ir comiéndose la cabeza, van a ir tomando conciencia de lo que está pasando en cada momento. Solamente uno, por lo que dicen, se mantendrá como leal a Robespierre, un hombre llamado Saint-Just, que todavía intentará defenderle el día 9 de Temidor. Temidor, uno de los meses que se habían inventado, el día de la caída del gigante, que traducido a nuestro calendario sería el 27 de julio de 1794. Ese día, otros miembros del Comité de Salud Pública se van a reunir, se reunieron unas horas previas, aparte, y van a pactar qué iban a hacer con Robespierre. Hombres tan dispares como Barras, Tallien, Carnot, esos son algunos de sus apellidos, y van a acordar que tienen que deshacerse del tirano. Pero, ¿sabéis qué es lo más llamativo de todo esto? En todo el escenario, toda la representación, que fue la detención, la ejecución, el juicio de Robespierre, Fouché no estuvo presente o no estuvo en primera fila, él se mantuvo aparte todo el tiempo, se mantuvo alejado, él había sido el que había sembrado la semilla de la discordia, pero él no iba ni a empuñar un arma ni a dar la orden de que cayese la hoja de la guillotina. Él simplemente se limitó a mirar cómo Robespierre se plantaba ante la asamblea dando un discurso de los suyos, hablando, se dice, de traidores sin nombre, traidores anónimos, y precisamente como Robespierre se negó a dar los nombres de esos traidores, de esos a los que consideraba peligrosos, probablemente Fouché entre ellos, todos los que estaban en la sala comenzaron a tener miedo, comenzaron a pensar que ese silencio tan cauto era por ellos, que los quería nombrar a cada uno, pero no quería decir sus nombres, no fuese a ser que se escaparan. Por eso ellos decidieron detener a Robespierre antes de que él los detuviese a ellos. Y 24 horas más tarde, su cabeza rodaba por las calles de París. Había caído la guillotina sobre el mismo hombre que contribuyó a instaurarla como un elemento casi canónico de la Revolución Francesa. Y Fouché, su gran rival, había conseguido sobrevivir a aquella tormenta,
pero sobreviviría a un precio muy alto, puesto que a ese momento, a ese día de julio del año 1794, le vendrían entre 3 y 4 años de miseria absoluta, sobreviviendo escondido, dicen, junto a su mujer y a su familia, en una buhardilla. El precio, por haberse vengado de aquel hombre, había sido demasiado alto. De hecho, dicen que, unido a todo ese estrés que tuvo que soportar en el momento, también se unió una de las desgracias más grandes de su vida. Su pequeña hija, Nivre, que tenía menos de 2 años, también había fallecido en medio de toda la conspiración. No murió asesinada, no la habían matado, pero sí que había fallecido, como lo hacían muchos niños en la época, sumiendo a sus 2 padres, que por supuesto estaban muy unidos. Es sorprendente la relación que este hombre tenía con su familia, en una tristeza que les amargó el carácter a ambos para siempre. Pero Fouché era un hombre resiliente, era un hombre capaz de sobrevivir y sobreviviría una vez más para seguir guerreando. Aún era relativamente joven, aún tenía menos de 40 años, estaba todavía a finales de la treintena, podríamos decir. Era un hombre fuerte. Tengamos en cuenta que entre la muerte de Robespierre y la llegada de Fouché a París solamente han pasado 2 años, y si a esto le añadimos esos años de miseria, haríamos un total de unos 5 o 6 años, quizás. 5 o 6 años donde la vida de Fouché dio vuelcos una y otra vez. Y este nuevo vuelco quizás os sorprenda, porque uno de los miembros del anterior Comité de Salud Pública, Barras, sería uno de los grandes líderes de la nueva fase en la que entraría la revolución, conocida como el Directorio, formado por 5 miembros principales, de entre los cuales destacaba este hombre, Paul Barras, y que ahora necesitaba ayuda, necesitaba un agente doble que supiese manejar la información, introducirse en cualquier parte y enterarse de todo lo que pasaba en París, pues Barras no pensaba acabar como Robespierre, y por eso consideró que tal vez el hombre que había contribuido a acabar con él podía ser su mayor aliado. Comenzaría siendo únicamente un espía, pero pronto asumiría un cargo bastante importante y abandonaría su situación mísera para convertirse en un hombre de posición acomodada, podríamos decir. Vamos a investigar un poquito al respecto. Veréis, lo que ocurre es que al morir Robespierre y al formarse el Directorio, que plantea un intento de volver a llevar la revolución a un sistema un poquito más suave, no tan aterrador, más con los pies en la tierra, y que intenta llegar a un cierto acuerdo, una cierta concordia con las otras potencias, teniendo en cuenta que estaban en guerras con todo el mundo en aquel momento. Es una situación donde la opinión pública comienza a cambiar. El fervor revolucionario ha cambiado, ya no es tan fuerte, efervescente como antes. Se está yendo por otro lado, simplemente. Y esa opinión pública va a ponerse en contra de los regicidas, aquellos que habían apoyado la ejecución del rey. ¿Y qué ocurre? Pues que Fouché, a pesar de haber sido uno de los que apoyaron como nadie la ejecución de Robespierre, también fue uno de los que en su día votó a favor de acabar con la vida de Luis XVI, por lo que estaría durante una temporada, no se sabe si en busca, captura, podríamos decir que sí, le estuvieron buscando, o por lo menos lo tenían marcado como persona non grata, y durante ese tiempo él se tuvo que esconder, y como os decía, se escondió viviendo en una buhardilla en compañía de su familia. Pero pronto volvieron a buscarle. Ya os decía, Barras, el nuevo jefe del Directorio, necesitaba un espía y necesitaba a alguien que le ayudase con los oscuros negocios de la República, bien fuesen los que hacía la gente de a pie o bien fuese los que hacían ellos mismos, sus socios, Barras y toda la gente de la camarilla que estaba dirigiendo Francia en el momento. Esa situación poco a poco iría mejorando de nuevo la vida de Fouché, que pasados 3-4 años, como os decía, nos plantamos en el año 1799, le valdrían ser nombrado ministro de Policía del Directorio, un título que por una parte reconocía sus grandes servicios al Directorio, solo Dios sabe qué sabía este hombre de todos los demás,
y que por otra parte le restauraba un poco su prestigio a nivel nacional. Y Fouché este puesto lo sabría utilizar para su propio beneficio. Como os vais dando cuenta, Fouché realmente es un personaje con el que no es que cueste empatizar, porque todos, probablemente en una situación de vida o muerte, todos habríamos actuado, o la mayoría de nosotros, parecido, pero quizás no tan sanguinario, quizás no tan descarado. Es un hombre que entendía de lealtad hasta que a él le convenía. Es un hombre que entendía de lealtad para consigo mismo realmente. Y como no podía ser de otra forma, el directorio pronto tendría crisis internas, tendría rivalidades entre los miembros. Pronto no todos estarían de acuerdo con seguir por el camino que estaban siguiendo. Y ese momento de descontento sería aprovechado por más de una persona que querría hacerse con el poder absoluto, volver a instaurar otra suerte de dictador. Pero todos fallaron hasta que llegó un hombre, un militar de Córcega, que realmente Córcega había sido una adquisición muy reciente para el Reino de Francia, que se habría destacado en Egipto y en Italia. Se estaba destacando, era un joven militar que tenía madera, que tenía habilidad, un hombre que destacaba. Y Fouché, como ministro de policía y teniendo la red de espionaje que tenía, supo ver que ese hombre era capaz. Supo ver que ese hombre tenía habilidad y además ese hombre, ese querido Napoleón Bonaparte, estaba en relaciones con Josefina, una mujer que había sido amante del mismísimo Barras, el hombre que colocó a Fouché donde ahora estaba. Pero Josefina, en su día, dicen que también fue sobornada por Fouché para que hablase un poquito sobre quién era ese joven amante que tenía. Y por cierto, que todo hay que decirlo, Josefina también estaba interesada en que Napoleón ascendiera. Por eso, Fouché decidió traicionar al directorio precisamente un 18 de Brumario, cuando, por fin, Napoleón, acompañado de otros 3, de los que poca gente se acuerda, se decidiese a tomar el poder, a dar un golpe de Estado y a tomar las riendas. Os preguntaréis quizá cómo contribuyó Fouché a esto. Pues fue mediante una ceguera voluntaria. Simplemente se negó a informar al gobierno de que esa conspiración militar estaba teniendo lugar. Es por eso que en el mismo año en el que Fouché fue nombrado el ministro de Policía, fue el año en el que Napoleón y sus compañeros Emmanuel Joseph Seyès y Roger Ducos se hicieron con el poder e instauraron un nuevo sistema que sería conocido como el consulado. Una ayuda que no sería gratis, puesto que sí, los otros 2 miembros del consulado también tenían su parte de poder, pero Napoleón era el principal por encima de todos y eso se vio desde el principio. Por eso, cuando Fouché necesitó pedir que le dejasen seguir en su puesto como ministro de policía, al que se dirigió fue a Napoleón. Se dirigió a él, pero ya había otro personaje en escena que comenzaba a no sentir excesiva simpatía por la figura de Fouché. Un hombre que había sido clérigo, pero desde un punto de vista más aristocrático antes de la Revolución Francesa. Un hombre que le conocía de hacía tiempo, pero con el que no había llegado a chocar tanto hasta la fecha. Un hombre que había sido ministro de Exteriores de la República antes de la llegada de los jacobinos al poder, que se había marchado durante la época más fuerte del terror, pero que después había regresado y ahora, con este consulado que instauraba Napoleón, se convertía de nuevo en ministro de Asuntos Exteriores, chocando con el ministro de Policía. Se llamaba Charles Maurice de Talleyrand, y este hombre no solo no le quitaría el ojo a Fouché de encima, sino que sería aprovechado por Napoleón, que ya, por supuesto, como comenzaba su época dorada, tendría que guerrear con todas las potencias de Europa y eso le llevaría a estar fuera mucho tiempo, decidió utilizar esa enemistad como una forma de contrapeso, asegurarse de que Fouché, que le había ayudado a subir al poder, no le ayudase a bajar también. Pero no aguantó demasiado Napoleón, pues no se fiaba para nada de Fouché, y este hombre era capaz de tejer redes donde nadie más podía tejerlas. Por eso solamente 2 años más tarde de que se hubiese instaurado el consulado, Napoleón decidió destituir a Fouché, pero no se atrevió a hacerlo de forma oficial diciendo te destituyo a ti, sino que se limitó a eliminar el Ministerio de Policía,
por lo que Fouché no tenía razón de ser dentro del gobierno y decidió expulsarlo. Lo expulsó, pero luego volvió a necesitarlo. Volvió a necesitarlo otra vez 2 años más tarde de esto, ya en el año 1804, cuando Napoleón necesita cambiar el sistema del consulado, del cual ya era el cónsul vitalicio, ya era el jefe por antonomasia, para instaurar un imperio. Quiere ser emperador, es más que un rey. Quiere ser el amo y señor de Francia y necesita legitimidad, necesita apoyo. ¿Y quién mejor para demostrar la legitimidad o para convencer a todos que el más grande de los espías? Y así fue como Fouché, tras 2 años de retiro, donde estuvo viviendo como un auténtico millonario que no vivió otra vez escondido en la buhardilla, sino como todo un señor que se había convertido en el primer terrateniente de Francia por riqueza, regresó al gobierno y regresó a informar de todos los secretos que podía a Napoleón. Se convirtió en un grande de nuevo, pero un grande del cual todos querían deshacerse. De repente Napoleón solamente lo tenía porque lo necesitaba en aquel momento y después no podía despedirlo así como así, porque Fouché lo sabía todo de él. Fouché era el diablo, le habían entregado todos los secretos y él podía hacer lo que quisiera con ellos. Y por supuesto, tener a Fouché de tu parte implica que tienes que tenerlo contento. Por más que Fouché se quisiera mostrar de cara a la galería como un servidor fiel al nuevo imperio, al emperador y a su causa, en el fondo no lo era, y ya lo sabía todo el mundo. Es que creo que no habría nadie en Francia en aquel momento, o por lo menos en París, que no supiese que Fouché era un hombre con el que había que andarse con mucho ojo. Y Napoleón va a intentar ofrecerle posiciones, veréis. Ya os comenté en el programa sobre Napoleón que él va a intentar instaurar en Europa, a medida que iban avanzando sus grandísimas conquistas, llegó a conquistar buena parte del continente europeo, él iba utilizando un método muy similar al que usaba Alejandro Magno. Iba colocando a sus parientes, a sus familiares, a sus personas cercanas en puestos de la nobleza y de la realeza. Buscaba crear una nueva realeza europea que a menudo, a pesar de ser de origen francés y si era relacionado con su familia, mejor todavía, también se iba mezclando poco a poco con las monarquías de otros países. Y Fouché, por supuesto, tenía que recibir su parte. Ya no bastaba con que fuese un ministro millonario, no bastaba con que tuviese tierras, un palacio en París, no bastaba. Y no iba a bastar, mucho menos, cuando nos posicionamos en el año 1809, cuando Fouché ya es un hombre ahora sí de edad bastante avanzada, y se dedica a salvar París. Veréis, Napoleón estaba fuera, otra vez, en la guerra con Austria, y los ingleses decidieron aprovechar para desembarcar en Walcheren, una pequeña isla que, si la buscáis, ahora es más bien una península que pertenece a día de hoy a los Países Bajos, pero en aquel momento estaba bajo soberanía francesa. Y los ingleses van a intentar, aprovechar y conquistar y avanzar por otro camino distinto. ¿Qué ocurre? Fouché se entera de esto, porque es un hombre que se entera de todo, y va a convocar a la Guardia Nacional para que vayan a defender. Y va a tener éxito. Y este éxito, que va a proteger a Francia de alguna manera, va a obligar a Napoleón a que le entregue algo a cambio, a ese supuesto gran servidor del emperador. ¿Y Napoleón qué le va a entregar? Le va a entregar el título de Duque y Señor de Otranto, en el sur de Italia, un territorio pequeñito, pero muy hermoso, sinceramente. Y va a darle a Fouché, a ese gran revolucionario, un estatus nobiliario, lo va a convertir en un noble, al hijo de unos mercaderes y marineros del puerto de Nantes. Y Fouché es un triunfador en ese momento, un triunfador que además en parte, no es que se haya burlado, pero ha conseguido su logro a una costa de hacer algo que no le gustaba al emperador, porque ni había pedido permiso a Napoleón para movilizar a la Guardia Nacional, ni al emperador ni a nadie, ni tampoco había pedido permiso para nombrar jefe de esa guardia al general Bernadotte, que era uno de los mayores rivales de Napoleón del momento. Es una burla hacia el emperador realmente, o eso parece. Y ya para rematar, Fouché coloca en su blasón de noble algo muy simbólico, una columna áurea con una serpiente enroscada.
Dicen que era una muestra de nobleza, una muestra de ostentación, de fijación por el dinero, pero es que la elección de la serpiente es un animal que le representaba mucho a nivel personal, o que, teniendo en cuenta la imagen que nos ha llegado de él a través de distintos autores, es muy representativo. Y también va a ser una representación de que, a partir de ahora, la lucha contra Napoleón, contra el emperador, contra su señor, sería encarnizada. Fouché se estaba creciendo demasiado, llegando al punto de establecer, de entablar conversaciones de paz con las potencias rivales de Francia. Va a entablar conversaciones con los ingleses a través de banqueros, un banquero llamado Oubrard en concreto, que podía hacer las veces de mediador. Pero es que esto no le gustó nada a Napoleón, y cuando Napoleón se entera de esto, en junio del año 1810, va a convocar un consejo de ministros que le destituirá de forma unánime, va a deshacerse de Fouché, intentando que no sea él el que se deshaga de él de forma directa. Pero por supuesto, Fouché muere peleando y Fouché se va a defender. Va a entregar una oficina vacía. Durante 4 días se dice que robó toda la documentación del Ministerio de Policía. Si él no podía manejar la información, nadie la iba a manejar. Y esto puso a Napoleón de los nervios. Pero es que había otro problema, y es que Fouché tuvo el tiempo justo para salir huyendo y regresar a Italia, bueno, marcharse a Italia, donde tenía sus propias pequeñas tierras, en una zona llamada Aix. Se va a refugiar allí, se va a esconder y va a estar medio desterrado, medio en el exilio. Él se va a marchar y va a tener la habilidad de conseguir escapar, pero no puede regresar, o de momento no puede regresar. Entraríamos a partir de aquí en los últimos 10 años de la vida de este hombre. Un hombre duro de pelar. Pues a su retiro en Italia, un retiro dorado donde está viviendo como un aristócrata, como un millonario, le va a seguir un momento difícil, pues su esposa va a fallecer. Y a esto le va a seguir otro momento complejo, pues Napoleón va a intentar nombrarle gobernador de Iliria, después de haberle hecho ir a París, puesto que Napoleón, ya en torno a los años 1813-1814, se empieza a sentir inseguro de el poderío que puede llegar a representar Fouché y de la amenaza que puede suponer este hombre. Napoleón no es tonto y es consciente de los riesgos que está corriendo también con las guerras, que le están pasando factura. Ya no es ese hombre amado por el pueblo, ese gran emperador, ya no lo es. Ahora está cogiendo una imagen más impopular entre el pueblo. Y por eso va a tener a Fouché entretenido en Italia, en Iliria, un territorio que medio se inventan ahí, durante unos meses, para luego regresar a París. Pero llegará tarde y descubrirá que el antiguo ministro de Exteriores, el famoso Talleyrand, ya había formado un nuevo gobierno de corte realista. Buscaban otra vez traer a los Borbones de regreso, ni más ni menos que al hermano del difunto rey Luis XVI, que sería coronado como Luis XVIII. Fouché va a intentar ofrecerse a este hombre, a este nuevo rey, pero es que el rey no lo va a querer. Este rey lo va a intentar rechazar, lo va a ignorar. Y luego Fouché se intentará poner a las órdenes del zar ruso. Llamará a muchos gobernantes europeos, pero todos le cerrarán la puerta. Y es que Talleyrand, este antiguo ministro de Exteriores realista, no le guardaba mucho cariño a Fouché. Y aprovechó el hecho de que Napoleón hubiese sido desterrado a la isla de Elba, todavía no había sido desterrado a Santa Elena, para intentar deshacerse de él de forma definitiva. Y mirad que es curioso, porque estos dos hombres también habían tenido sus momentos de acuerdo, porque no mucho tiempo atrás, cuando las guerras napoleónicas, el gobierno de Napoleón comenzaban a desestabilizarse, en un principio se empiezan a desestabilizar, dicen que a través de la guerra española, Fouché y Talleyrand se dejan ver juntos por los salones de París, mostrando un firme acuerdo en que la política del emperador estaba siendo desastrosa, que no les estaba gustando. Y Napoleón, que los había puesto juntos básicamente para que se hiciesen la puñeta mutuamente, puesto que Talleyrand por su parte era un hombre que se daba mucho a los placeres de la vida, a las grandes orgías, a las mujeres, al dinero, a todo, y Fouché por su parte era un hombre considerado como huraño y desagradable,
Napoleón pensaba que iban a ser la antítesis el uno del otro, pero sin embargo se habían puesto de acuerdo. El problema está en que ahora, con el regreso de los Borbones, estos dos hombres volvían a llevarse mal, volvían a entrar en conflicto. Por eso, y no por otro motivo, cuando Napoleón regresa desde la isla de Elba para alzarse una vez más, ahora como líder del famoso imperio de los 100 días, los últimos 100 días de Napoleón en el poder, Fouché va a ponerse otra vez a su servicio, va a conspirar para que ayuden a regresar a Napoleón, y Napoleón en agradecimiento lo va a volver a llamar para que sea su ministro de policía una vez más. Pero es que la lealtad de Fouché ya todo el mundo sabe que no está con el emperador, sino con el poder. Por eso, al final, Fouché se convertirá en una especie de mediador que hable con los líderes de las potencias extranjeras, que hable con Wellington por parte de los ingleses, que hable con Metternich por parte de los austriacos, de las promesas de paz de Napoleón. Y sorprendentemente parece ser que los otros se fían más de él que de Napoleón, pero el caso es que, oye, los conflictos se van a neutralizar durante muy poco tiempo, porque al final llegará la batalla de Waterloo, la batalla de Waterloo pasará, Napoleón será enviado definitivamente a Santa Helena, donde moriría definitivamente, y por más que Fouché intentase manipular al Parlamento, a los gobernantes que se habían quedado en aquel momento, para mantener su puesto, no le sirvió de nada. Por mucho, es que mirad que intentó manipular a todo el mundo, pero no sirvió de nada. Todos lo conocían ya, y era un hombre que todos lo tenían marcado como peligroso, pero a pesar de eso consiguió quedarse durante un tiempo. Consiguió quedarse durante una temporada, primero como presidente del Consejo de los Cinco, que se había quedado después de, en el gobierno provisional, en lo que regresaban los Borbones, y después se quedará también al servicio de la Flor de Lis, otra vez, porque conseguirá que el nuevo rey Luis XVIII no solo lo nombre ministro de policía, sino que también consentirán que se vuelva a casar ahora en el año 1815, nada más ha pasado el periodo napoleónico, con una aristócrata, la condesa de Castellán, una mujer de rancio abolengo. Parecería que él estaba seguro, que él estaba a salvo a su avanzada edad, con una esposa mucho más joven que él, ella rondaba los 25-26 años. Fouché en apariencia se había salvado y había ayudado a que el nuevo rey se instalara de forma definitiva en el poder. Luis XVIII aguantó mucho tiempo gobernando y iba a continuar. Después de él lo haría su hijo. Si es que al final la Revolución Francesa acabó en el mismo punto en el que empezó otra vez con los Borbones. Y Fouché había cambiado totalmente su vida. Ahora era uno de los hombres, ya os decía, más ricos de Francia. Lo habían intentado echar hasta con agua caliente, pero él había regresado. Lo único con lo que no contó es con que habían nobles que se acordaban todavía de este hombre, que se acordaban todavía de Fouché, que no le tenían cariño y que sabían que había sido un regicida, sabían que él había votado por la ejecución del rey Luis XVI. En concreto, una de las nobles más poderosas, la duquesa de Angulema, que había sido ni más ni menos que la delfina de Francia durante su minoría de edad, durante parte de su minoría de edad. Esa duquesa de Angulema era María Teresa de Borbón. Era la única hija superviviente de Luis XVI y de María Antonieta, y era la mujer que se acordaba de cómo Fouché, de cómo ese hombre había apoyado el asesinato de sus dos padres y uno de los responsables, por tanto, de la muerte tan prematura de su hermano pequeño, que había muerto también en la infancia. Por eso, la duquesa de Angulema va a quejarse ante el rey Luis XVIII, ante su tío, el hermano de su padre, de lo que estaba pasando, de que ese hombre estuviese ahí. Y junto con ellos, Talleyrand, ese ministro de Exteriores, va a apoyar la moción de deshacerse de Fouché. ¿Y cómo lo hará? Pues lo hará de una forma muy teatral. Dicen que en una recepción se acercó al ministro y que le habló abiertamente de que por qué no aceptaba que le enviasen a algún destino diferente, que le enviasen como embajador, qué sé yo, a Estados Unidos. Fue una frase que, aunque a simple vista no dejaba nada claro, no dejaba nada a la vista, él lo entendió perfectamente. Fouché supo que estaba acabado de verdad esa vez. No lo enviaron a Estados Unidos, pero lo enviaron a Dresde, una ciudad alemana que le iba a dar muy poco trabajo y donde ser embajador realmente no aportaba nada.
Él no iba a poder desplegar su arte, no iba a ser nadie allí. Y lo enviaron, y él se marchó. Pero nada más llegar allí, nada más llegar a Dresde, el Parlamento francés emitió un decreto por el cual todos los regicidas quedaban despojados de todos sus títulos, por lo que de golpe, de un plumazo, se le quitó a este hombre todo su estatus, su ducado de Otranto, y se lo quitaron todo. Teóricamente a sus hijos no les quedaría nada. Teóricamente él ya no era nadie, a pesar de estar casado con una noble, pero él seguiría utilizando el título hasta la muerte. Una muerte que le vendría 4 años después, en 1820, y le vendría habiendo quedado prácticamente solo. Había ido pasando de ciudad en ciudad. Se le permitió vagar por Alemania, por territorios germánicos. Estuvo en la ciudad de Linz durante una temporada, pero luego también estuvo en Praga, donde vivió bajo vigilancia. La misma policía que él había creado ahora le vigilaba todo el tiempo, cuando salía, cuando entraba. Miraban su correspondencia, la que le llegaba y la que él enviaba. Para colmo, su esposa también le va a ser infiel. Se va a acercar a cualquier otro hombre de la alta sociedad que no sea él. Para colmo, no va a poder estar con sus hijos, aunque estos acudirán a donde él esté finalmente para hacerle compañía en sus últimos años. Bueno, en sus últimos momentos, mejor dicho. Paradójicamente, se reconciliará con la Iglesia. Dicen que empezaría a ir todos los domingos a misa. Dicen que se reconciliaría con su pasado. Y sin embargo, la muerte le llegaría, paradójicamente, en otra ciudad portuaria. Una ciudad portuaria distinta de la que él nació, distinta de Nantes. Le llegaría en Trieste, a día de hoy perteneciente a Italia, donde murió en el año 1820, después de haber tenido una de las vidas más curiosas de la Revolución Francesa y de la Europa contemporánea. Joseph Fouché murió con 61 años de edad y murió sin que nadie se deshiciera de él. No le envenenaron, no le mataron, no le ejecutaron, no le detuvieron. Simplemente le dejaron pasar, como si no hubiese sido nadie, como un actor secundario, como una sombra que comenzaba a ser olvidada, como un actor que vivió entre bastidores, alcanzó la gloria entre bastidores y murió entre bastidores. Y creo que con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado mucho, que no os haya decepcionado y que os haya resultado interesante. Perdonad si me he emocionado en algún momento, pero es que realmente esta figura me parecía fabulosa. Muchísimas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí y nos vemos el programa que viene con algo, quién sabe si os sorprenderá o no, pero yo espero que os guste. Muy buenas noches y hasta el programa que viene.